María, muchas gracias. Nos sentimos francamente honrados que nos estés acompañando como anfitriona de este evento. María López fue la fundadora de Semana Sostenible, fue reconocida por el Foro Económico Mundial por su trabajo en sostenibilidad como una de las 100 jóvenes líderes del mundo, y ahora desde Detonante la estás rompiendo. Ese trabajo que haces por comunidades, en particular en el Chocó, nos sirve de ejemplo e inspiración para lo que queremos que sea este fest. Muchas gracias por acompañarnos como anfitriona de este evento, y quiero comenzar saludando a la ministra Jennifer Mojica, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchas gracias por acompañarnos, ministra. Al profesor César Ferrari, que es el superintendente financiero de los colombianos, a Tim Hemmings, jefe de la misión adjunta de la Embajada de Reino Unido para Colombia, y al embajador George Hudson, que dijo que si alcanzaba a terminar una reunión de último minuto, venía a acompañarnos dentro de hora y media. A Ariel Ávila, senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Al profesor Kartik Ramana, profesor de la Universidad de Oxford. Profesor Ramana, muchas gracias por acompañarnos. A todos los miembros del Comité de Protocolo Verde, del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Sobancaria, todos ellos evolucionan además a nuestro nuevo Comité de Finanzas Sostenibles. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nuestros conferencistas, a los compañeros de Sobancaria que hicieron posible este evento, a los amigos de medios de comunicación, a todos, señoras y señores, bienvenidos al FEST. Nosotros quisimos llamarle a esta presentación, a estas cortas, estas van a ser breves palabras de bienvenida al evento, restauración. Ojo, a partir del lunes habrá racionamiento. La ola de calor en varias regiones del país no solo tiene desesperados. La situación de desnutrición infantil en Colombia en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Protestaban contra el gobierno nacional. Marchas en el país en favor de las reformas del gobierno. Creo que la caída en la inversión es significativa y que algunas de las causas... Ford Motores cerrará su planta en Colombia. ¿Qué estamos haciendo para afrontar esa situación? El consumo de los espacios noticiosos de nuestro país durante el último mes y medio, durante los 2 últimos meses, tiene un sabor a crisis. A una crisis, un concepto de crisis que trifurca, digamos, en 3 dimensiones. Una primera que es la ecológica, otra que es la social y otra que es la productiva. Estamos en un momento muy complejo, muy complejo. Ya no hablamos del cambio climático, ahora hablamos de la crisis climática. No estamos planeando hacia el 2030 qué deberíamos hacer. No, ese call to action que hacíamos en el FEST del año pasado se convirtió en un llamado más bien de urgencia. ¿Qué debemos hacer en el momento actual de crisis ecológica? ¿Qué debemos hacer en el momento actual de crisis social? ¿Qué debemos hacer también en el momento actual de crisis productiva? La realidad ecológica y social le pasa factura, le tiene que pasar factura al país desde el punto de vista productivo. Y en ese contexto es que tenemos esta conversación. Y es un contexto tremendamente complejo porque desde el punto de vista ecológico hemos visto en lo corrido de este año 243 municipios con escasez de agua. El número es grandísimo, esto es el 22% de los municipios de Colombia, pero no solo es el 22% si contáramos en municipios, sino que si lo hacemos ponderado por la población, en estos 243 municipios viven 17 millones de colombianos. Dicho de otra manera, 1/3 de la población colombiana tuvo problemas de abastecimiento de agua en lo corrido de este año. A eso es a lo que nos estamos enfrentando en ese 2024. Pero como si fuera poco, hemos tenido en lo corrido de este año 1.511, con corte ayer, no hemos contado los que seguramente se estén desarrollando en el curso de hoy. Estos son una docena de incendios forestales diarios. No estamos hablando en abstracto, este no es una elucubración teórica, este no es una arenga, ni es un propósito, ni es un eslogan, esto es una realidad. Estamos lidiando con una crisis ecológica. Cuando 1/3 del país tiene problemas de abastecimiento de agua en este año y cuando hay 12 incendios todos los días, cada vez que sale el sol, tenemos 12 incendios forestales, estamos en una crisis ecológica. Pero no solamente eso, desde el punto de vista social también vemos un año tremendamente complejo. Y un año tremendamente complejo porque esta cifra a mí me aterra. El año pasado, queridos colegas,
el 1.4% de los niños menores de 5 años de este país se murieron. La tasa de mortalidad infantil es altísima. El 1.4% de los niños menores de 5 años. Yo tengo 2 bebés, tengo 2 hijos. Uno tiene 2 meses, el otro tiene año y medio. A mí me produjo estupor ver esta cifra, ¿sí? El 1.4%. Y lo veo y sinceramente dan ganas de llorar. El 1.4% de los niños menores de 5 años de este país se murieron el año pasado. La cifra en la OCDE de mortalidad infantil en primera infancia es de 0,6. Yo creí que era más bajita, debería ser más baja. Pero la de Colombia es más alta, la de Chile es 0,8. Incluso en la región, la de Colombia luce alta. Por cada niño que se muere en Chile, se mueren 2 en Colombia. Ese es más o menos el miserable ratio de la realidad de nuestra primera infancia. Por cada niño menor de 5 años que muere en Chile, proporcionalmente mueren 2 en Colombia. Y esto además, digamos que esconde, la cifra en sí mismo es despedidora, pero esconde una profunda asimetría regional, porque si uno ve departamentos como Santander, que tiene los mejores registros, el registro en Santander es de 0,8%, es más bajito, se acerca un poco más al estándar OCDE, debería ser 0, pero se parece más o menos a lo de Chile o se parece a Costa Rica en realidad. 0.8 es Chile o Costa Rica, pero hay departamentos como Guainía donde esta cifra sube al 4%, impresionante. En el Guainía esta cifra el año pasado fue el 4%, que son los niveles de Ruanda, son los niveles de África subsahariana. Entonces aquí en Colombia, digamos que aparte de que el número es en sí mismo muy malo, coexisten en Santander algo así como un Costa Rica, un Chile, y coexiste en otros departamentos algo parecido a Ruanda. No se queda atrás mi departamento, que es La Guajira. Entonces, otra vez, no es una elucubración teórica. Esto es una manifestación inequívoca del enorme desafío que tenemos en las dimensiones sociales. Nosotros vimos el año pasado que 123.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzoso. Esta fue otra cifra, yo estoy trayendo cifras que encontré y que me generan muchísima sorpresa. El pico de desplazamiento forzoso, ministra, digamos que fue el del 2002, aterrador, una cosa, en el 2002 había 700.000 colombianos desplazados por la violencia. En un año, 700.000, una cifra inmanejable. Claro que el 123.000 luce mejor que el 700.000, ¿sí? Hemos reducido en un 85% los niveles de desplazamiento que teníamos hace 20 años, pero lo cierto es que para un país que ha avanzado, le falta mucho, pero que ha avanzado en materia de reconciliación, que firmó un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, hablar de 123.000 personas desplazadas por la violencia el año pasado es sorprendentemente alto. Entonces, que si la crisis es solamente ecológica, que es solamente los incendios, el desabastecimiento de agua, no, la crisis también es social. Se nos están muriendo niños en primera infancia en una cifra incontrolablemente alta y todavía nos queda algo así como un 15%, hay una estela que va dejando, digamos, la violencia y no hemos logrado superar el drama del desplazamiento forzoso. Pero esto también hace mella en lo productivo. Para mí el indicador como que más preocupación me genera cuando vemos la economía colombiana, lo que más me preocupa a mí es la caída en la inversión. La caída en la inversión del 25% es para mí la cifra más preocupante, no es ni siquiera desaceleración del PIB, la del empleo inquieta, pero lo que más preocupa, digamos, el dato del PIB este año va a ser mejor que el del año pasado. Estamos en un proceso de recuperación, se está consolidando una recuperación, pero a mí me inquieta que dentro de la composición del PIB por el lado de la demanda, la inversión ha perdido peso. El nivel de inversión que tenemos hoy frente a nuestro Producto Interno Bruto es del 15%. Usted no me dejaría mentir, profesor Ferrari, 15% de inversión a PIB es un dato muy bajito. Y es un dato, no es que bajito, la participación de lo público, de lo privado, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el crecimiento potencial.
Fedesarrollo hizo una estimación de cuánto es el crecimiento potencial que se acompasa con distintos niveles de inversión. Entonces, con una inversión del 15% del PIB, el crecimiento de la economía colombiana gravitará entre 2 y 2,5 en el largo plazo. Si tuviéramos una inversión al PIB del 30%, del doble, el crecimiento potencial de Colombia estaría entre 4 y 4,5%. ¿Cuál es la diferencia de crecer 2 y crecer 4? Nosotros creciendo al 2% llegaríamos al PIB per cápita que tiene España dentro de 50 años. Estamos a medio siglo de alcanzar el PIB per cápita de España si crecemos al 2. Pero si creciéramos al 4,5, no estaríamos a medio siglo, estaríamos a 17 años. Ese es el tamaño de la diferencia de lo que significa crecer más. Y el crecimiento está íntimamente ligado a la participación de la inversión y a la formación bruta de capital, y por eso hemos acogido con tanto entusiasmo el llamado de la superintendencia a redoblar esfuerzos hacia el crédito productivo. El crédito productivo es la manera, además, para que crezca esa tasa de inversión, pero lo cierto es que el año pasado el dato fue muy malo, inquieta no solamente en la actual coyuntura, sino en lo que puede ser el crecimiento en el mediano y en el largo plazo. Y como ustedes saben, esta es una cifra que se popularizó la última semana, tenemos 389,000 personas que entraron en el desempleo. Todo esto para decirles que esta realidad que es ecológica, esta realidad que es social y esta realidad que es productiva, demanda una respuesta de la banca. La banca no puede jugar a ser un centro de pensamiento y decir, oigan, miren esto qué inquietante. No, la banca tiene que preguntarse, por eso le llamamos a esto restauración, para restaurar esas 3 dimensiones, ¿qué podemos hacer nosotros como sector financiero? La respuesta la planteamos en este Congreso hace un año en nuestros objetivos de finanzas sostenibles. Esos objetivos de finanzas sostenibles que compartimos el año pasado se convirtieron hoy en nuestra hoja de ruta. Esa es nuestra carta de navegación, ese es nuestro mantra. Nos medimos con los objetivos de finanzas sostenibles. Este sector, esta industria, este gremio trabaja todos los días con los objetivos de finanzas sostenibles como su punto de llegada. Es más, el Comité de Finanzas Sostenibles es indelegable, van todas las presidentas y todos los presidentes de los bancos al Comité de Finanzas Sostenibles, la Junta Estratégica de Finanzas Sostenibles, y esa es nuestra ruta, nuestra hoja de ruta. Entonces yo lo que les quiero compartir hoy, y simplemente de manera provocadora para el diálogo que tendremos en el curso de las sesiones, es una primera medición que hemos hecho sobre una variable que todos tenemos en la cabeza, pero que no le hemos puesto dimensiones, de cuánto puede ser la cartera sostenible en Colombia, cuánto puede ser y cuál ha sido el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de restauración en estas 3 dimensiones. Es imperfecto, tendremos que hacer una metodología para eso, hay un trabajo, ya nos contará el profesor Ferrari, que se está haciendo desde la regulación para incluir la evaluación social de proyectos y dentro del propósito de banca responsable, tener muy claramente identificado qué es cartera sostenible y qué no. Internacionalmente hay un gran debate, así como un debate con el greenwashing, que la gente decía, es que esto es cartera verde, pero ahí estaban escondiendo cosas que no era propiamente cartera verde, tenía un dividendo reputacional decir qué cosas eran cartera verde, pero en realidad no lo eran. Entonces aquí hay un primer ejercicio, y ese es la primicia que tenemos ahorita, imperfecto, ¿sí? Tendremos que reforzarlo con las metodologías internacionales, pero hay un primer ejercicio de cuánto puede ser la cartera sostenible de Colombia para que la tengamos en mente y sobre eso empecemos a discutir. Me anticipo a lo que voy a decir dentro de 2-3 minutos, es insuficiente, pero hay un primer ejercicio de cuánto tenemos. Entonces, estos son nuestros objetivos de finanzas sostenibles, ahí hay unas metas, no voy a repetir la presentación del año pasado, pero me voy a centrar un poquito entonces en cifras de restauración ecológica, de restauración social y de restauración productiva. Entonces, restauración ecológica, y esto sirve muchísimo para lo que estaremos conversando en la COP en el segundo semestre de este año. ¿Cuánto es la financiación para biodiversidad y para adaptación? ¿Cuánto puede ser esa cartera? Insisto, todos estos datos son insuficientes, pero ya tenemos un primer ejercicio al interior de las entidades de identificar. Aquí tenemos 3 billones de pesos y estos 3 billones de pesos incluye, esta es la mejor estimación que tenemos hoy sobre lo que estamos financiando hoy de reforestación, ministra, que es súper poquito, debería ser muchísimo más, y lo que estamos trabajando hoy en mejor utilización del agua.
Aquí están, entre otras, las plantas de tratamiento de aguas residuales, todo lo que ayude en la economía circular, en lo que tiene que ver con recurso hídrico, lo que nos ayude también en reforestación. En Colombia son 3 billones de pesos. Ahora vamos a ver si es mucho, vamos a sumar y vamos a ver si es mucho o poquito. Para que tenga un orden de magnitud, toda la cartera en Colombia es del orden de 705 billones de pesos. Esa es la cartera total de Colombia. Estos son 3 billones de esos 700. Segundo, ¿cuánto puede ser lo que estamos invirtiendo hoy en restauración social? Aquí hicimos un ejercicio, hicimos una depuración de cuánto es la cartera que va, por ejemplo, a los grupos étnicos, cuánto es la cartera que va a las poblaciones indígenas, a las negritudes, a los parenqueros, a los raizales y a los rom. Sí, entonces, ¿cuánto es la cartera que va a ese grupo? Que dicho sea de paso, no es una minoría, mal llamados minorías, porque eran el 11, el último reporte en Mauro es que es el 14, ¿no? 14% de nuestra población, como vamos a decir que el 14% es una minoría, pero lo que va a esa población, por una parte, y segundo, lo que va al primer decil de ingreso. Es decir, no podríamos hablar acá de toda la vivienda de interés social, por ejemplo, eso sería social washing, pero lo que va al primer decil de ingreso, que se parece a la vivienda de interés prioritario. Entonces, lo que va al 10% más pobre, con un criterio de focalización de ingreso, más con un criterio de focalización por grupos poblacionales, más la cartera que se entrega con enfoque de género. Y esta cifra asciende ya a 40 billones de pesos. Ese sería el corte de un ejercicio autorreportado. Llevamos trabajando para esta presentación 6 meses, tratando con las entidades de mejorar el número, no mejorar lo que sea más alto, sino, de hecho, mejorarlo por lo general lo baja, sino haciendo un ejercicio, digamos que muchísimo más preciso, limpiando lo que tenga que limpiar. Entonces, nuestra estimación hoy es que con corte al año pasado, tenemos un stock de 40 billones de pesos de cartera para este grupo poblacional. Y finalmente, en lo que es restauración productiva, que son proyectos de financiación sostenible, todo lo que se apoya, digamos, construcción sostenible, los proyectos de transición energética, energías alternativas, movilidad sostenible. Juntamos todo eso, hacemos un tercer grupo y ahí tenemos 29 billones de pesos adicionales. Entonces, aunque impreciso, es indicativo porque nos ayuda a tener un orden de magnitud. Yo quise utilizar estas palabras de apertura para dejar como 2 reflexiones, tiene 2 propósitos. El primero, pasar un poco del discurso del 2030, que el discurso del 2030 es casi una muletilla que nos quedó de los ODS. A la Convención Bancaria viene Jeffrey Sachs y va a hablar de qué hay después de los ODS, cuál es la posguerra después del 2030, pero nos quedó a todos la del 2030, las metas de descarbonización están al 2030, entonces lo primero es como separarnos un poco del 2030, porque hablar no está mal tener metas volantes, pero hablar del 2030 como el punto de llegada es desconocer que tenemos una urgencia manifiesta en el presente. Mensaje número 1 de esta presentación. Y mensaje número 2 es que, aunque es susceptible de mejora, tenemos una primera estimación de cuánto es la cartera sostenible de Colombia. Este es como el anuncio para los compañeros de los medios de comunicación. La cartera sostenible en Colombia, que tendremos que afinarla, de golpe no es 72, de golpe es 80, de golpe no es 72, de golpe es 65, pero sí nos dice que es una cifra que puede ser de un dígito o cercana al 10% de la cartera total. ¿Cómo se compara eso frente a los referentes internacionales? Insuficiente. Es a todas luces insuficiente. No es que tener una cartera sostenible del 25% sea un punto de llegada, no es que sea un punto de llegada, pero por lo menos hacia eso debemos apuntar. Entonces estamos a mitad de camino o menos respecto a lo que debería ser la cartera sostenible dentro del negocio financiero de Colombia. ¿Cómo fomentarla? ¿Cómo profundizar esta transformación? ¿Cómo convertir este desafío y ese call to action en acciones concretas y pasar del discurso al desembolso, que es lo que yo le digo a todos los actores del ecosistema? Chévere los discursos, chévere los foros, tenemos un foro semanal, cada rato hay un foro, pero tenemos que pasar del foro al desembolso. Las obras son amores, el desembolso es la manifestación suprema de la vocación del sector financiero. Donde se ponen los créditos es donde está, digamos, que la mira de nuestros objetivos. ¿Cómo acelerarlo? Será el tema de debate durante la jornada de hoy. Muchísimas gracias.